dejar que la bendición poderosa de lo alto descienda con libertad. Bienvenidos todos en esta hora a la casa del Señor, cada hogar, cada familia, todo este hermoso pueblo que honra, alaba, exalta al Señor. Qué bueno todos poder rendir culto al Rey del Universo, al Dios que hace todas las cosas. Un saludo fraternal, gracias por estar aquí con nosotros. También para todos aquellos que nos siguen a través de las redes, allí a la distancia, cada hogar, cada familia, todo aquel que dispone su corazón, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga y que allí a la distancia esa bendición de Dios sea abundante. Hemos deleitado el corazón a través de los cánticos, las alabanzas. Vamos a orar, amados, y de esa forma entramos en el tiempo de la palabra. Padre maravilloso, te damos gracias, oh Dios todopoderoso, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por concedernos esta libertad, este gozo de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque es el privilegio más grande que podamos tener, el estar contigo, Dios. Rogamos que continúes bendiciendo nuestras vidas a través de tu santa palabra, Dios. Permite que ella corra con toda libertad, que sea tu palabra pan de vida, que sea tu palabra alimento para nuestra alma, oh Dios, que aleluya, que sea tu palabra bálsamo para todo nuestro corazón. Dios, por esta palabra háblanos, Dios, a través de tu palabra, enséñanos. Ministranos, aliéntanos, renuévanos, Señor, que haya abundante bendición por esta palabra, que crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor, que esa palabra viva y eterna haga un efecto poderoso dentro de nosotros. Por ese mismo poder, a través de ella, salva a los pecadores, liberta a los cautivos, rompe las cadenas, disipa toda obra de las tinieblas, sana a los enfermos, obra, señales y milagros, Dios. Y si alguna vida no tiene a Jesucristo como su Salvador, lo pueda recibir ahora mismo. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor, amén, aleluya. Tomen sus asientos, amados hermanos, con mucho gozo. Gloria al Rey del Universo. Ya estamos aquí con esa disposición para el Señor, y como siempre es ya un hecho muy particular aquí en este lugar, amado. Qué bueno que hay libertad, nada ni nadie nos impide a nosotros deleitarnos en el Señor. Es una bendición que tenemos, nada ni nadie nos impide exaltar al Señor, y se cumple aquel objetivo que tenemos. Cada culto para nosotros es una fiesta preciosa. Por eso el anhelo de llegar a la casa del Señor, por eso el anhelo de venir aquí, primeramente a deleitarnos en la presencia del Señor, a través de los cánticos, las alabanzas, luego pues a través de la meditación de la palabra. Siempre oramos para que realmente haya un efecto bien especial mientras la compartimos, y luego pues la comunión de todo el pueblo del Señor. Muy bien, amados, así con esa libertad vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en la ocasión anterior. Ya lo tenemos también aquí listos en la pantalla, y bueno, hacemos una pequeña nota de resumen para continuar. Gloria al nombre de Cristo. Recuerde que tomamos allí inicialmente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 5. Hay un encabezamiento muy hermoso, primera carta, sí, eso es, no, ahí está. Efesios capítulo 5, ahí está. Allí entonces tenemos un encabezamiento, Efesios capítulo 5, dice la porción que tomamos aquí, en una inspiración muy hermosa de lo alto. Dice el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es el encabezamiento allí del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dijimos que de esa expresión extractamos, tomamos el tema y hablamos entonces de ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Dijimos, amado, que esa carta a los Efesios es una carta con un contenido espiritual muy hermoso. Cuando usted tiene la oportunidad de estudiar toda la carta, que por cierto tomaría mucho tiempo, estudiar paso a paso, palabra por palabra, renglón por renglón, frase por frase. Si lo hacemos, vamos a encontrar una espiritualidad sin límites. Cuando usted y yo estudiamos esta carta, hay una espiritualidad sin límites, sin límites, sin límites. Amén. La esencia de la gloria de Dios corre por todas las páginas aquí de esta carta a los Efesios. Amén. Y entonces dijimos también que
Una buena parte de teólogos, de estudiosos de la palabra, llaman a esta carta la reina de las epístolas. Allí se nos habla que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dentro de todo el contenido de la carta se nos dice: Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. ¡Ja! Oiga, qué programa tan hermoso tiene Dios. Desde antes de la fundación del mundo, no había estrellas, no había nubes, no había mares, no había montañas, no había ríos, no había océanos. Ya Dios tenía un programa. Dice: Dios nos llama, nos escoge desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También nos dice la palabra, dentro de toda esa espiritualidad, amén, que el Señor nos salva por su gracia. Dice la palabra: por gracia somos salvos, ¿verdad? La palabra gracia significa, amén, amor, aleluya. La palabra gracia significa misericordia. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, éramos dignos de esta salvación tan grande. Ninguno, ¿verdad? Recuerde que la palabra le dio una sentencia al ser humano: por cuanto todos pecaron. Alabado Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia del Señor, pero Dios, en un acto de misericordia, nos salva. No lo merecíamos, pero esa es la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Para que no haya dudas, somos salvos por gracia. Ninguno puede decir: Dios me escogió a mí porque era el mejor, por mi apellido, por mi raza, por mi ascendencia. No, nada de eso. La gracia, el amor, la bendición del Señor. Nos sigue hablando también la palabra allí de lo que es la vida nueva en Cristo. Oh, gloria a Jesús. La palabra habla allí de lo que es la vida nueva en Cristo. ¿Sabe qué es lo hermoso en el camino de Cristo, amado? Que todas las cosas son nuevas. Amén. Tenemos una vida nueva. Bueno, y podemos hablar de tantas cosas allí. Y a manera de resumen, después de analizar toda esa espiritualidad, el apóstol dice: ahora, si todo eso es real, imitemos a Dios. Sed imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora, dijimos que lo podemos alcanzar, porque Dios nunca nos va a pedir algo que usted y yo no podamos hacer. Amén. Cuando Dios dice que imitemos su presencia, su bendición, su santidad, sus maravillas, pues lo podemos alcanzar. Por eso nos acercamos más a Él. Ahora, hicimos una claridad, que no se trata de imitar a Dios en poder, se trata de imitar a Dios en una vida de santidad, en una vida de fe, en una vida de consagración. No en poder, ¿verdad? Pero sí nos pide el Señor que le imitemos. Dijimos, usted y yo podemos vivir más en consagración delante del Señor. Amén. Bueno, y entonces para llegar a ese punto, para alcanzar este objetivo, porque volvemos a decir, si el Señor dice en la palabra: sed imitadores, es porque podemos hacerlo. Amén. Qué bendición. Les vengo diciendo, amado, que en mis oraciones le digo al Señor: Dios mío, si yo me pudiera consagrar más. Hemos alcanzado un grado de consagración, ¿verdad? Hemos alcanzado, por la misericordia de Dios, un grado de consagración. Pero a veces yo digo: Dios, si pudiéramos dedicarnos más a ti, más, aleluya. Bueno, lo podemos hacer, gloria a Cristo. Ahora, para alcanzar ese punto y luego mirar aquí otro complemento en la palabra, porque todo esto es hermoso. Entonces, en esa imitación, pues el Señor nos dice, ¿verdad?, que vivamos en dedicación, en búsqueda, en fe, en confianza, en obediencia y en santidad. Es tal así el deseo que Dios tiene que le imitemos, que este versículo ya lo miramos allí, pero vale anotar, o mejor vale que miremos
algo más allí. En el versículo 3, por ejemplo, cuando dice fornicación y toda inmundicia, lo tiene allí, ¿verdad? Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, es tal el deseo que Dios tiene que le imitemos, amén, que nosotros tenemos que rechazar todo lo que es contrario a la santidad de Dios, todo lo que va contra la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces que lo podemos rechazar, y para que no haya dudas, entonces por ejemplo menciona uno de los tantos pecados que se introdujeron hoy en esta raza. Bueno, no hoy, de tiempo atrás, pero que hoy toma como que mayor impulso en medio de todo este desorden que vive la humanidad entera. Y entonces dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, fornicación e inmundicia ni se nombre eso siquiera, ¿verdad? Ni se nombre eso. ¿Cómo será el deseo, el anhelo de Dios que le imitemos? Dice, fornicación. Ese pecado que se tornó en la plaga y en el azote más terrible de la raza humana, ¿verdad? El azote de la inmoralidad. Déjeme decirle que el azote no es el cáncer, no es el SIDA, no es ninguna enfermedad de esas. El azote más terrible que hoy padece la humanidad es la inmoralidad, la inmoralidad, ¿verdad? Y que el creyente verdadero tiene que emprender, oh gloria a Jesucristo, el verdadero creyente tiene que emprenderle una batalla sin tregua a todo lo que es inmoral. Usted no lo puede aceptar. Cuando haya el más mínimo asomo de un acto de inmoralidad, tenemos que rechazarlo. No lo podemos aceptar. Ahí lo estamos viendo en la palabra. Si queremos imitar a Dios, aleluya, amén. Entonces, como eso es tan común hoy, les dije que hay un peligro tan grande hoy cuando el mundo ve el pecado como algo tan normal. Y que ese efecto lastimosamente se introdujo también en la iglesia. Nunca veamos el pecado como algo normal. Dios detesta el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no soporta el pecado. Cualquier cosa que tenga el ingrediente de pecado, nosotros le decimos no, fuera. Amén. No lo soportamos, no lo aceptamos. Entonces, ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, dice, ni aún se nombre, ni aún lo nombremos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta por aquí, allí. Dice, ni aún se nombre eso. Les dije que, por ejemplo, hoy cuando se ven tantos programas de televisión, cuando los medios de comunicación, ¿verdad? Arropan a todo el planeta, y no propiamente con cosas buenas. Cuando uno ve, ¿verdad?, que hay un contenido contrario a la santidad de Dios, de inmediato uno dice no. El problema es que hoy nosotros, escuche esto, no tenemos la autoridad para rechazar el pecado. ¿Sabe qué es lo que sucede hoy, amado? No tenemos la autoridad para rechazar el pecado, pero Dios lo quiere. Dios quiere que actuemos de esa manera. Entonces esas cosas ni aún se deben nombrar. Y bueno, sigue mencionando allí alguna serie de cosas. Ya las miramos, ya las analizamos. Y para que no haya duda, porque no puede quedar duda de esto. No puede quedar duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tanto así que dijimos, si alguna pareja que está en unión libre todavía ronda, mire, arregle las cosas delante de Dios. Arréglelas. Es tan hermoso vivir en santidad para Dios. Es tan hermoso vivir en santidad para Dios. De hecho, el día que Cristo venga a levantar la iglesia, el Señor va a levantar un pueblo santo para la gloria de su nombre. De hecho, el día que Cristo venga a levantar la iglesia, porque recuerde que Cristo viene a levantar la iglesia. Así me lo enseña la palabra. Recuerde que Cristo vendrá a levantar la iglesia. Y nos vamos. Y tenemos que tener seguridad en esto. Porque si yo no tengo seguridad,
Entonces, ¿para qué predico la palabra? En alguna ocasión, una persona que de una doctrina que no cree en el rapto de la iglesia, compartíamos en una plazoleta con una persona de una doctrina que no cree en el rapto, no acepta el rapto de la iglesia. Y yo le decía, yo me voy con Cristo cuando suene la trompeta. Y yo le decía, usted tiene que leer en la Biblia cuando dice la palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ah, qué bendición, amado, cuando a mí me predican de ese tema, que Cristo vendrá a levantar la iglesia, mi corazón vibra. Yo digo, Dios, que ojalá fuera ahora mismo. Ahora, ojalá fuera ya. Ojalá, ya, ojalá. Pero solo eso lo sabe el Señor. Pero lo que sí estamos seguros es que eso va a suceder muy pronto con la ayuda del Señor. Y aquella persona, cuando yo le decía, me voy con Cristo, dijo, eso es arrogancia, eso es altivez. Yo le dije, no, eso es estar seguro de las cosas de Dios. Y entonces nos vamos. Entonces, amado, cuidado con todas aquellas cosas, para que no haya dudas. Estamos hablando de imitar al Señor. En el versículo 5, ahí de ese capítulo 5, bueno, ya esto pues lo analizamos, lo leímos, pero mire, qué bendición. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y que dijimos, no podemos entonces nosotros ser cómplices de un pecado con este tipo de tendencias. No, amado. Y entonces, mira, vamos allí la parte finalizando ya, que fue en el punto en que cerrábamos, cuando el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y junto con el 11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, para imitar a Dios en esa santidad, en esa vida de consagración, en esa vida de devoción, que vuelvo a insistir, lo podemos alcanzar. En otras palabras, para que usted esté más contento todavía, podemos consagrarnos más al Señor, amado. Y oremos, y oremos. Vuelvo a decirle en mis oraciones, le expreso a Dios, Señor, si pudiera consagrarme más. Por cierto, eso tiene un valor. Eso tiene un costo alto, pero lo podemos alcanzar. Para imitar a Dios, entonces, en el versículo 10 dice, debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Para imitar a Dios, debemos de comprobar lo que es agradable. Dice comprobando. Usted tiene que comprobar a la luz de la Biblia. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? Cuando quedo solo allí en la pantalla de la computadora, cuando mi esposa se va y quedo solo, ¿verdad? Cuando la esposa se va y queda el hombre solo allí, se fueron los chicos y él quedó solo frente a la pantalla de la computadora. Por cierto, ¿qué programa vemos? Amén. Porque muchas veces la esposa se va con los chicos al supermercado, él le dice, sí, vete, llévalos chicos, llévalos para que se distraigan un poquito por allá, ¿verdad? Y él queda solo frente a la pantalla de la computadora. ¿Cómo estamos allí? Entonces, allí debo comprobar, oh gloria al poder de Jesucristo. Debo comprobar, esto que voy a ver le agrada a Dios. Esto que voy a hacer le agrada a Dios. Si queremos imitar al Señor, porque uno hace tantas cosas y hacemos. El asunto es, ¿esto le agrada a Dios? Esas conversaciones, esas charlas que tenemos, esas visitas que hacemos,
esas reuniones que hacemos, uno tiene que mirar esto. ¿Es agradable al Señor? Y tenemos que comprobarlo. Ahora, ¿cómo comprueba usted que algo es de Dios? ¿Verdad? Entonces vamos a la palabra. ¿Cómo comprueba usted que algo es de Dios? Por eso, mire, amado, gloria al Señor. Por eso cuando uno ve que algo no va con Dios, uno dice: un momentito, eso no es de Dios. Eso nada tiene que ver con Dios. Entonces uno sale de allí. Uno dice: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me voy a enredar en esas cosas? ¿Verdad? ¿Para qué voy a involucrarme en esos asuntos? Cuando hay personas que van a cualquier lado, no, eso era en otras épocas. Ahora tenemos que analizar muy bien, muy bien. Entonces, para agradar a Dios, comprobamos lo que es agradable a la presencia del Señor y así le vamos a poder imitar. Luego entonces, si no es de Dios, pues lo descartamos. Cuando usted ve que algo no es de Dios, y hacemos énfasis en esto, porque hoy ronda una creencia, más que creencia, ronda un concepto equivocado, que todo llega delante de Dios, que Dios recibe cualquier cosa. No, se lo dije. Si alguna persona le llegara a decir a usted: Dios recibe todo, no importa cómo venga, de dónde venga, quién lo hace, no, hay que decirle: no, tenemos que ir a la palabra. Usted ve que, por ejemplo, cuando Caín y Abel traen ofrenda ante Dios, usted ve que Caín y Abel traen ofrenda. Caín, ese primer criminal, le trae una ofrenda a Dios. Abel también trae, dice la palabra: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Una persona puede cantar, una persona puede danzar, me dice: bueno, esto está llegando a la presencia del Señor. Muy bien, entonces comprobamos lo que es agradable al Señor. Y si algo no es de Dios, lo descartamos. Por eso el versículo 11 dice: no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Vamos bien. Dice: no participe. Ojo con ser cómplices del pecado. Ojo con ser cómplices del pecado. Mucho cuidado con ser cómplices del pecado. Nadie puede ser cómplice del pecado. Tenemos que actuar. Dijimos, si vemos a alguna persona que está actuando mal, pues le llamamos con mucho amor, pero con mucha autoridad. Con mucho amor, pero con mucha autoridad, ¿verdad? Gloria a Jesucristo. El otro día, en un lugar del planeta Tierra, y bueno, distante, ¿verdad? Un poco distante, pongámosle unos 800 kilómetros distantes, había una persona que estaba participando en un grupo de alabanza, ¿verdad? Y había personas que sabían de una situación de un joven, pero por dejarlo allí, ¿verdad? Por algunos intereses, sabían que ese joven estaba mal delante de Dios y se reservaron aquellas cosas, ¿verdad? Se las reservaron. Fue tanto que ellos allí soportaron. O sea, había una persona en un grupo de alabanza que estaba actuando en pecado, ¿verdad? Porque dijimos que hoy se peca y la persona no siente dolor. No, mire, amado, uno tiene que sentir dolor, preocupación, y dejaron a esa persona por cierto tipo de intereses allí, ¿verdad? Tanto así que un día Dios mismo tuvo que actuar, ¿verdad? Hermano, y esa persona fue a cantar, mire, quedó en blanco, ¿verdad? Las notas, la voz, todo totalmente distorsionado. Dios mismo tuvo que actuar, amén, porque Dios es celoso, aleluya, amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no participemos de esas obras, más bien las vamos a reprender. Todo esto para imitar al Señor. El apóstol Pablo
fue un imitador de Dios y ahora Él nos dice, así como Él imita a Dios, también hagámoslo nosotros. En la primera carta a los Corintios, vamos a mirar dos textos, amado, que nos ayudan a... todo esto que miramos es para seguir profundizando, amén, y seguir entendiendo estas cosas, amén. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, vamos, eso, vaya a la palabra, vaya conmigo a la palabra, eso, vamos, vaya conmigo a la palabra. Mire qué hermoso. Les dije, cuando el Señor nos dice en la palabra que le imitemos, lo podemos alcanzar, amén. Capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el versículo 1, mire qué hermoso, dice el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si una persona dice, podemos imitar a Dios en la consagración, en la dedicación, en la santidad, en la devoción, claro que sí. Sí podemos desprendernos de muchas cosas que no le agradan a Dios. Tenga la plena certeza. Sí podemos desprendernos, sí podemos agradar a Dios, sí podemos vivir en santidad. Y vuelvo a insistir, amado, vivir en santidad es hermoso, es precioso. Nunca mire la santidad como una camisa de fuerza. Nunca mire la santidad como una camisa de fuerza. No, la santidad es preciosa, es hermosa. Amén. Cuando uno ve, amado, tanta inmoralidad alrededor, uno dice, realmente es un privilegio vivir para el Señor. Y pensar que un día de esto vamos a dejar este mundo para irnos por la eternidad a la gloria del Señor. Por eso no descuide la relación con Dios. Cualquier cosa es pasajera, ¿sabe? Mire, cualquier acto de inmoralidad es pasajero. Cualquier acto de inmoralidad, llámese fornicación, llámese adulterio, bueno, inmundicia, todo eso pasa. Y eso lo que va dejando es más dolor en las gentes, más dolor, más soledad, más angustia. Amén. Usted enamórese de Dios y de la santidad de Dios. Vivir en santidad es hermoso. Hay personas que miran la santidad como una camisa de fuerza. Es que me imponen esto, No. No mire esas cosas como una camisa de fuerza. Deleítese, gócese, regocíjese. Amén. Y piense, gloria a Jesucristo. Lo que he venido diciendo, amado, un día de estos nos vamos de esta tierra. Nos vamos. Ahora, si Cristo se llegara a demorar unos días, pues puede ocurrir otra opción, o mejor puede suceder otro evento, que el Señor envíe por cualquiera de nosotros. No nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Mira, íbamos bien, tan contentos que estábamos. Gloria al Señor. Yo vengo diciendo, Dios mío, pronto estaremos contigo, Señor. Pronto. Entonces sigamos imitando las cosas del Señor. Ahora, para ir cerrando, amado, entonces, ¿qué texto tan hermoso? Les dije 1 Corintios 11:1. El apóstol dice, sed imitadores de mí. Oiga, esto es impresionante. Que usted le diga a otra persona, imíteme a mí, así como yo he imitado a Dios, a Cristo. Amén, aleluya. Sed imitadores de mí. Miremos los buenos ejemplos. Siempre imite lo que edifica. Amén. Porque hoy se imitan cosas, pero que nada tienen que ver con Dios. Se dice, estaba leyendo un artículo donde se dice que hoy hay un peligro en la raza humana con todo este auge de los medios de comunicación, porque las gentes copian modelos en las redes, a través de los medios de comunicación.
la gente copian modelos y no propiamente modelos buenos. ¿Por qué está creciendo tanto el índice de suicidio en el mundo? La gente se desubica. Amén. Y a través de todos estos medios, pues la gente imita cosas y no propiamente cosas buenas. La tendencia es a imitar lo malo. Pero vemos en la palabra que el Señor nos invita a nosotros a imitar las cosas buenas. El apóstol Pablo ahora le dice a la iglesia: imítenme a mí. Y yo digo, Dios mío, para que una persona le diga a otro que lo imite, tiene que ser un ejemplo intachable. ¿Cómo le parece eso? Que el apóstol le diga a la iglesia: imítenme a mí. Ay, hermano, mire, tiene que ser un ejemplo intachable. ¿Que lo podemos alcanzar también? Claro que sí. Amén. Y obvio, para que otros lo imiten, tiene que ser un buen ejemplo, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo le decía a un grupo de hermanos con referencia a su familia, le decía yo a un papá y a una mamá con relación a sus hijos: ellos necesitan ver un buen ejemplo es en el hogar. En el hogar. En el hogar, le dije, estos chicos van a crecer. Y los chicos crecen, ¿verdad? Crecen y mire, y siguen creciendo. Todos esos nenecitos y nenecitas que veíamos en otras épocas, mire, ya nos dejaron, ¿verdad? Porque la tendencia, ellos van creciendo. Y yo le decía a esta familia: sus hijos necesitan ver un buen ejemplo, pero aquí en casa. Ese buen ejemplo no lo van a tener allá en el colegio, ni en el trabajo. Sería un milagro encontrar un ejemplo así en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Los buenos ejemplos siempre van a comenzar por casa y en casa del creyente. Los buenos ejemplos siempre van a comenzar en casa y en la casa de los creyentes. Si usted mira, si usted ve, si usted hace un análisis, bíblicamente la educación comenzaba en el hogar. Recuerde por allá Deuteronomio capítulo 6, en uno de los apartes. No vaya hasta allá, usted lo sabe. Gracias a Dios tenemos un auditorio muy experto en la palabra, gloria a Cristo. No vaya hasta allá, solamente hago mención del texto, pero usted lo sabe. Recuerde que por ejemplo allá en Deuteronomio 6, ¿verdad? Dios le decía al padre de familia, que era el líder del hogar, le decía a Dios a través del siervo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Dios le decía la palabra, porque ahora la orden era para el jefe del hogar, para el líder del hogar, porque todo esposo es un líder de hogar. Todo esposo es un líder de hogar. Dios le decía, lo primero que Dios le decía: la palabra que yo le mando hoy va a estar en el corazón. Luego se la va a repetir a los hijitos, estando en casa, cuando vayan por el camino. Oiga eso, cuando el papá iba con los chicos caminando, les iba repitiendo la palabra, ¿verdad? No iban hablando de otros temas como hacemos hoy, que tenemos tantos temas y las cosas de Dios quedan en el último punto. El padre iba hablándole de Dios a sus hijitos. Amén. Y tenía que ser un ejemplo para que lo imitaran. Oiga, entonces cuando iba, aleluya, cuando iban por el camino, cuando se acostara, cuando el hijo se levantara, luego tenía que escribir en los muros de la casa, hasta que quedara impresa esa palabra allí. Qué bendición, amén. Bíblicamente la educación comienza en el hogar. Si usted analiza hoy por qué es tan deficiente lo que tiene que ver con Dios, porque por ejemplo hoy los niños desde que nacen ya se los llevan fuera del hogar. El chico pasa, ¿verdad?, 5 años en la escuela básica,
pasa 6 años en la escuela secundaria, ya tenemos 11 años por fuera de la casa. 5 en la escuela básica, ¿verdad? ¿Sí son así? 5 en la escuela básica. 6 en la secundaria. Llevamos 11. Y si estudia de pronto una carrera técnica, pongámosle 3, 11, ya lleva casi 15 años. Por eso hoy es difícil ejercer influencia en los chicos. Entonces ellos aprenden todo allá. Y más si papá y mamá trabajan. Más si papá y mamá trabajan, ¿verdad? Salen muy temprano. Y ellos hasta por la noche se encuentran. Es más, me decía un padre de familia, hermano, yo salgo muy temprano en la mañana a mi trabajo. Eso está bien que trabaje, ¿verdad? Porque el trabajo es bueno, ¿verdad? Dijo una hermana, si el hombre no trabaja, pues que no coma. Yo le dije, qué revelación tan terrible tiene usted, ¿verdad? Si no trabaja, pues no come. Y entonces dice, cuando yo ya llego, me voy a saludar al chico, pero él ya está dormido. Sale bien temprano aquel hombre y cuando va a saludar al chico, él está dormido. Y entre semana, ese jovencito no recibe un abrazo de papá. No lo tiene. No tiene un abrazo del papá. A duras penas por allá de la mami, que por misericordia de Dios llega un poquito más temprano. ¿Se da cuenta? Eso es. Por eso, amados, nosotros que tenemos, con la ayuda del Señor, ejercer una influencia poderosa en todos los que están alrededor nuestro. ¿Y que lo podemos alcanzar? Claro que lo podemos alcanzar. Finalizamos aquí. Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo he sido de Cristo. Entonces sí podemos imitar a Cristo. Su obediencia, su vida de santidad, su consagración. Y hoy cuando usted ve que hoy el enemigo le ha introducido a tantas gentes una idea y la gente dicen, no podemos hacer esto, no podemos hacer. Mire, amado, usted con la ayuda de Dios nunca exprese que no va a poder alcanzar aquellas cosas. ¿Sabe qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hoy el enemigo nos introduce una idea, no vamos a poder alcanzar aquello, no, eso es tan difícil, no vamos a poder lograrlo, no, esto no, y tantas cosas por el estilo, ¿verdad? Amado, pero sí lo podemos alcanzar, sí, con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y entonces, ¿en qué manera lo imitó? Bueno, si nosotros fuéramos a mirar la vida de este hombre, porque vuelvo y digo, al decir él, imítenme a mí, tiene que ser un ejemplo intachable, que nadie lo vaya a censurar. Y déjeme decirle que en este año, cuando estamos trabajando bajo el lema de credibilidad, las gentes hoy necesitan ver ejemplos muy palpables, muy exactos, muy precisos. Yo le decía, por ejemplo, qué bueno cuando a usted lo abordan en la calle, cuando usted, hermano, o a usted, hermana, la abordan o lo abordan en la calle y le dicen, oiga, hay algo diferente en usted. Que alguien lo aborde, hermano, y le diga, hay algo diferente en usted. Que alguien la aborde, le diga, hay algo, oh gloria a Jesucristo, hay algo. Y que no nos quede otra alternativa, sino decir, sí, Jesucristo me ha cambiado, Jesucristo me ha libertado, Jesucristo rompió las cadenas del pecado. Dígale con seguridad a la gente, Jesucristo rompió las cadenas del pecado. Cuando vamos a un parque a predicar al aire libre, que es uno de los temas favoritos en nuestros aires libres, Jesucristo rompió las cadenas y la gente lo tiene que ver, que uno se pueda parar en una plazoleta, en un lugar público y decirle a la gente con seguridad, Jesucristo rompió las cadenas que ataban mi vida. Y otros van a decir, entonces yo quiero que el Señor también haga lo mismo en mi vida, ¿verdad? Otros van a decir, esa es la bendición cuando uno predica
en esos términos, cuando hay tanta gente atada, cuando hay tanta gente perdida en este mundo, amado. Usted y yo vemos gente perdida por todo lugar, aún a veces en nuestra propia casa está la gente perdida. Sorpréndase, sorpréndase, aún en nuestras propias casas, los que a veces están bajo el mismo techo, se puede dar ese caso. Que Dios nos ayude. Entonces hoy tenemos que presentarnos como ese ejemplo, amado. Mucho podemos decir de este tema. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey del Universo. Mucho se puede decir de este punto, amado. Podemos alcanzar lo que el Señor realmente quiere que alcancemos. El Señor lo quiere hacer. El apóstol se pudo presentar como un ejemplo de inspiración para otros, como un ejemplo, ¿verdad?, de inspiración para que otros también siguieran al Señor. Vivamos en santidad, vivamos en obediencia, vivamos para Dios el resto de tiempo que nos queda. Y quiero cerrar con un texto, mis amados. Amén. Qué bueno es el Señor. Cuando Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice que llega la hora, amén, de realmente vivir como Dios quiere que vivamos, de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿verdad? Que vivamos dentro de esa, vamos a decir, en ese rango, en ese estatus que Dios nos ha colocado. Quiero cerrar con este texto, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Bueno, ahí yo tengo aquí una cantidad de textos, amado. Quisiera mencionárselos todos, pero realmente el tiempo no nos da. Tal vez cuando haya otra oportunidad lo vamos a hacer. Amén. Gloria a Dios. Para imitar a Dios. Le dije, primera carta del apóstol Pedro, le dije. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y cerramos con la ayuda del Señor. Para imitar a Dios, para vivir como Él quiere. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Quiere decir, elementos muy parecidos a esto. Desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Es decir, si usted le fuera a agregar una lista más, lo puede hacer, ¿verdad? Y podemos seguir mirando muchos textos aquí en la palabra, muchos. He seleccionado algunos porque, bueno, la palabra nos da un material muy abundante para todo esto. Luego de desechar todo esto, se trata de desecharlo, lo que dijimos ahora. Cuando uno ve que algo no es de Dios, cuando vemos que algo no va con Dios, decimos, esto nada tiene que hacer en mi vida. Esto nada tiene que hacer en mi corazón. Esto nada tiene que hacer en mi hogar, en mi familia, en mi vida espiritual, nada. Entonces desechamos todo eso. Y luego, cuando se ha desechado todo eso, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces primero desechamos y luego deseamos lo bueno. Entonces desechamos lo malo para luego desear lo que es bueno. Usted nunca va a desear nada bueno si primero no desecha lo malo. Por aquí. Usted nunca va a desear nada bueno mientras no deseche lo malo. Cuando uno desecha lo que no conviene, cuando uno desecha lo que no agrada a Dios, viene un mover precioso de la gloria de Dios. Y entonces luego vamos a desear lo que estamos deseando, la gloria de Dios. Y yo he venido diciendo, amado, que nosotros estamos a la expectativa de algo grande de Dios que nunca lo hemos visto. Nunca estamos a la expectativa de algo maravilloso, de algo terrible, de algo sobrenatural,
Dios lo va a hacer, amén. Y entonces es importante que estemos imitando lo que tiene que ver con el camino del Señor. Démosle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Oh Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido colocada en el corazón de todo este pueblo, Padre mío. Oh Señor, una vez más tu palabra ha sido colocada en cada vida y en cada corazón, Señor. Una vez más tu palabra, Padre, tu palabra. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Padre eterno. Es tu palabra que ha sido colocada en el corazón de toda esta iglesia, en el corazón de todo este pueblo, en la vida de cada joven, en la vida de cada hombre, de cada mujer, en la vida de todo aquel, Señor, que se ha acercado para recibir de ti. Oh Padre amado, ayúdanos a imitar este camino. Ayúdanos cada día que va pasando, Señor. Dios Todopoderoso, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Salvador, ayúdanos a imitar este camino, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que cada día nosotros desechemos todas aquellas cosas que nada tienen que ver contigo, Señor. Ayúdanos, danos la capacidad de vivir en santidad, Señor. Dios mío, que tú encuentres un pueblo dedicado para ti, Señor. Oh amado, vivamos la santidad. Vivamos la santidad, iglesia de Cristo, iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo. Vivamos la santidad que Dios quiere que vivamos. Sea usted parte de ese pueblo santo. Seamos usted y yo parte de ese pueblo que quiere vivir en santidad para Dios. Seamos usted y yo ese pueblo que agrada la presencia del Señor. Oh, aquí hay gloria de Dios, amado. Aquí hay gloria de Dios. Aquí hay presencia de Dios. Oh, aquí hay unción del Espíritu Santo. Amado, basta ya de tanta inmundicia, ¿sabe? Basta ya de tanto pecar. Basta ya de vivir bajo el efecto de las tinieblas. Amado, ahora somos el templo del Espíritu Santo. Ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Varón de Dios, mujer de Dios, joven que está en esta hora, dice la palabra, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo dice, aleluya, aleluya. Usted y yo dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Amado, créalo, recíbalo, visualícelo, hágalo realidad, aplíquelo a su vida. Aleluya, aleluya. Somos templo del Espíritu Santo. Basta de pecar, basta de enredarnos en las cosas del mundo. Basta, eso no le agrada a Dios. Seamos parte de ese pueblo que vive para Dios. Sea usted parte de esa nación santa, de ese pueblo que pronto va a ser levantado a la gloria celestial. Seamos usted y yo parte de ese pueblo que muy pronto va a ser levantado a la gloria eterna. Un día se acabará todo esto aquí abajo, amado. Un día no muy lejano. Un día no muy aleluya, aleluya. Un día no muy lejano.